Sí, ya en este tiempo magnífico entramos en esta sección Teide con el doctor Pedro Tarquis, director de Areópago Protestante, y nos trae el tema estadísticas y grandes mentiras, y en el poema enloquecieron las alondras. Así que lo tenemos ya en el otro punto de la conexión y le damos la bienvenida. Muy buenos días, querido Pedro, un verdadero placer como cada miércoles tenerte aquí con nosotros. Muy buenos días, Lucho, el placer es compartido. Gracias por invitarme también cada miércoles. Claro que sí, es una alegría sin lugar a duda, y aunque realmente las noticias y el panorama, siempre las noticias no son tan agradables, realmente lo bueno es encontrarlos, ¿no? Alguna que sea buena, pero es que es muy difícil, ¿eh? Encontrar si son extrañas y escasas, desde luego. Bueno, hoy nos traes varios temas realmente, estadísticas y grandes mentiras, querido Pedro, así que en el desarrollo a ver si nos da el tiempo para poder tocar todos los puntos susceptibles de poder comentar, ¿no? Sí, serían en realidad dos partes. Uno es estadísticas como grandes mentiras y otro las grandes mentiras aparte, ¿no?, de lo que está pasando. Lo de estadísticas grandes mentiras es un dicho muy conocido, yo creo que alguna vez lo hemos comentado aquí, que dice que hay pequeñas mentiras, mentiras medianas y grandes mentiras, que son las estadísticas, ¿no? Porque las estadísticas parece que son números y que son algo como muy objetivo, ¿no? Y al final, si se hacen de una forma correcta sí que es un indicativo de la realidad, claro. Pero la mayoría de las veces, sobre todo cuando hay intereses detrás, pues se convierten en una manipulación de los datos para que digan lo que tú quieres que digan, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que ha pasado con la última encuesta del CIS. Ya del CIS hemos hablado, me parece, alguna otra vez. Yo de verdad me parece impresentable los resultados que está sacando. De hecho, falla más que una escopeta de feria, ¿no? Casi. Es decir, ¿qué dice el CIS? Porque va a pasar justo lo contrario, ¿no? Porque entonces, sobre todo en tema político, ¿no? En tema de política. Claro. Y el último que ha sacado hace muy poquito tiempo, pues sigue dando como ganador al PSOE por encima del Partido Popular, vamos a decir, con mismos resultados y votos a favor que los que tenía hace unos meses. Y el Partido Popular sube un poquito, pero se queda por debajo. Y claro, esto es impensable, ¿no? O sea, es impensable que con toda la avalancha de circunstancias de corrupción, el caso Ábalos, el caso de la esposa del presidente, en fin, todo lo que está rodeando el gobierno, uh-huh. Se pueda pensar que siga estando por delante del PP, justo cuando además hay otras estadísticas y encuestas, estas en principio más fiables, bastante más fiables, en las que claramente el PP le saca 7, 8 puntos al Partido Socialista, que es lo lógico y que es transitorio, porque esto de aquí a las elecciones pasa mucho tiempo, pero bueno, encaja con que la gente se desilusiona y le afecta ver cómo el gobierno está manchado de las prebendas con todos los partidos que quiere conseguir que le voten y que va cediendo, ¿no? Los presos de ETA, etcétera, etcétera. Claro. Y claro, esto ya te dice pues eso, que se está utilizando algo que es números fríos, que deben ser objetivos imparciales, los cocina para que aparezca justo un resultado que no es el real, sino que aparece un resultado que es el que le conviene para aparentar que todo sigue estando bien, ¿no? Uh-huh. Y esto además en un órgano oficial, porque recordemos que el CIS es el órgano oficial del gobierno para ir informando a la población de cómo las opiniones, las preocupaciones, la realidad sociológica del pueblo español pues está cambiando y hacia dónde va. Y claro, esto es tremendo, porque es el dinero que pagamos todos los españoles, utilizado en favor de un determinado partido y en favor de un determinado señor, ¿no? Lo cual ya es añadir un dato más a lo mal que está yendo toda la situación. Claro, y evidentemente para estos resultados en la dimensión del señor Tezanos no nos hace falta tener todo un centro de estudios sociales, ¿no? Ya sabemos cuál es el resultado que nos lo van a dar y evidentemente no mide nada. Y la pena es que efectivamente esto sea un instrumento público que se supone que es para el beneficio en alguna medida de todos nosotros, pero sin embargo estamos todos nosotros solamente para abonar los importes y punto, ¿no? Del resto de los resultados, a ver si en alguna medida nosotros hacemos nuestro trabajo. Cuanto menos las estadísticas las hemos entregado, ¿no? Sí, y
Algo que sí que merece la pena comentar es que el porcentaje de votos del Partido Socialista, que en este momento que está en torno al 34%, es parecido al anterior en el CIS y también es parecido en las otras encuestas. Es decir, sea cual sea el porcentaje se ha estabilizado, ¿no? Ni sube ni baja. Esto quiere decir que de alguna forma ha tocado fondo el Partido Socialista en cuanto a expectativa de voto, repito, en el momento actual, pero también quiere decir que pase lo que pase, va a haber un grupo de personas, de ciudadanos, que le va a votar pase lo que pase también. Claro. Porque, sí, aunque, como dijo una vez Trump, ¿no? Dice, aunque yo matara a una viejecita en mitad de las calles de Nueva York, la gente me seguiría votando, ¿no? Que nos escandalizamos. Pues aquí está pasando no algo tan grave como un asesinato, pero sí la realidad de que pase lo que pase con el gobierno, con todo tipo de corrupciones, de manipulaciones, etcétera, hay un grupo de personas que hay que respetar, evidentemente, pero que va a seguir votando al PSOE sea como sea. Es decir, aunque, yo qué sé, aunque ocurra algo horrible. Es irracional digamos, ese nivel de resultado y de votación, pero ahí está, ¿no? Evidentemente. Y probablemente sea porque no entiende lo que realmente está pasando, que creo que hay una parte de la opinión que está en esta tesitura. No sabes qué lectura tomar y quedarte, ¿no? Así que al final votas prácticamente a consigna. Sí, yo quiero entender que por un lado hay miedo a lo que puede hacer el no PSOE, es decir, que gobierne el PP, la sombra de Vox que siempre se anuncia, ¿no? Que va a gobernar con Vox, y ese miedo le puede retraer. Por otro lado, la fidelidad a una marca, ¿no? A un logo, aunque ya también lo hemos dicho, no tiene nada que ver este PSOE con el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra, que era muy, muy diferente. Y hay ahí una cerrazón, ¿no? Yo debo decir, lo digo porque yo a veces lo he pensado, digo, la gente debe pensar que yo soy del PP, yo no tengo, aparte de que no estoy afiliado a ningún partido político, yo nunca he votado siempre al mismo partido, o sea que me he abstenido, he votado a diferentes partidos según en cada elección el programa, las personas que están al frente, la actuación que han tenido, a veces el mal menor, en algunas ocasiones. Entonces, o sea que no estoy haciendo partidismo, lo que pasa es que claramente me defino que el pedrosanchismo que está actualmente en el PSOE es algo muy nefasto para España, ¿no? Claro. Entonces, Y por eso el digo hecho que uno vote... yo creo que la gente debería pensar no tanto en partidos políticos, sino en qué es lo mejor para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y a veces no tanto qué es lo mejor, a veces qué es lo menos malo, ¿no? También esto es una realidad, porque parece ser que lo que tienes enfrente tampoco dista mucho realmente de lo que hay, ¿no? Sobre todo en estos temas de la corrupción, en estas cuestiones que ambos partidos prácticamente han tenido problemas que les han salpicado, aunque digan que hace 20 años atrás, pero sin embargo está sí, hombre, presente. Yo ahí diría que es verdad, o sea, pero por una parte ha sido hace 20 años, lo cual son muchos años, ¿no? Porque también hace poco fueron los ERE de Andalucía que afectó al PSOE y antes, y pues así nos remontamos hasta Adán y Eva, que no sé qué partido político tenían, pero... Afortunadamente no lo tenían. Fueron ellos dos los responsables y punto. Sí, hicieron un mini sindicato ahí, pero... Entonces, la realidad es que hay que ver lo que pasa ahora, ¿no? Y hay que votar en base a lo que está ocurriendo ahora. También los dirigentes de ahora no tienen nada que ver con los dirigentes que había entonces, ¿no? O sea, que quiero decir que hay que entender que es eso de sacar siempre los trapos sucios, cuando los trapos sucios ya han pasado, hay que entender que se está en una etapa nueva, ¿no? Igual que esta etapa de Pedro Sánchez pasará. Y dentro de 20 años, desde luego, los que estén no serán culpables de lo que ha hecho Pedro Sánchez, ¿no? Espero. Entonces, y por otra parte, también decir que algo bueno que tiene la democracia es la alternancia, porque cualquier partido, cuando está mucho tiempo en el poder, va adquiriendo, vamos a decir, compromisos que la mayoría de las veces acaban siendo oscuros, ¿no? Es decir, tanto de la gente amiga propia, que uno le va haciendo favores, que en parte, vamos a decir, tiene cierta lógica, ¿no? El que me ayuda, pues yo lo ayudo, pero esas ayudas se van convirtiendo en injusticias, en prebendas, etcétera, ¿no? Y por otro lado, acaba habiendo corrupciones porque también se compra a la gente que no es tuya. Y ahí el precio es mucho más caro, ¿no? Lo estamos viendo con los presos de ETA, con el independentismo, que no es que se esté actuando por criterio político, sino simplemente por interés para mantenerse en el poder.
y eso ya nos deja una deuda, ¿no? Y esa deuda seguramente tiene raíces más profundas. Y ahí la alternancia implica un reseteo y empezar de cero. A lo mejor a la siguiente que viene hay que volver a decirle que se vaya, pero por lo menos es importante, ¿no? Pues sobre todo cuando Ujú. se palpa, ¿no? Y Claro, se pero el problema es vislumbra cuando que la hay un problema sociedad, serio. Pedro, me parece, está bastante fragmentada en su criterio de votación, de tal manera que ninguno al final mantiene, digamos, unas capacidades para poder solventar medianamente un gobierno estable, ¿no? Eso es un poco el tema, y que aunque haya alternancias, evidentemente no hay entendimiento, por ejemplo, entre los partidos constitucionalistas, mayoritarios. Por ejemplo, la vivienda. La vivienda requiere de un pacto de Estado, y un pacto de Estado entre los partidos mayoritarios. Esto no lo van a sacar adelante los partidos fragmentados que están o hacia la muy izquierda o hacia la mucha derecha o lo que fuera. O sea, realmente es necesario de que en alguna medida se entienda de que hay cuestiones fundamentales que van a pasar por esto, Pedro. Y si no hay entendimiento entre estas fuerzas, realmente mal futuro nos espera, ¿no? Sí, la vivienda, la inmigración, el tema laboral, ¿no? Los precios, en fin, hay muchos aspectos que Mm, deben de tener un partido fuerte, ¿no? Para claro, ir adelante, aparte ya de que en un mundo utópico que se entienda bien con la oposición en los temas importantes, pero claro. por lo menos que el partido sea fuerte y que si llega a pacto sea con partidos afines, ¿no? No con Claro. partidos Ujú, que lo que buscan no es el bien del ciudadano desde su perspectiva, ¿no? Que puede ujú, no coincidir con la de la oposición, pero por lo menos que haya un interés de lo común, ¿no? No de lo mío, y voy a aprovecharme de este partido que me necesita o de claro. este gobierno para sacar lo mío y me da igual lo que pase, ¿no? Entonces, yo digo, ahí hay un problema, ¿no? O sea, y pasaría igual con el PP, si el PP fuera el que estuviera en corrupción. De hecho, cuando saltó toda la corrupción, le estalló a Rajoy, ¿no? Que venía de atrás, eh, era impresentable, quiero decir, eso está claro, ¿no? O sea que, pero ya digo, yo creo que 20 años es un tiempo más que prudencial, sobre todo viendo las personas que ya están ahora y que no estaban antes. Claro. Y que bueno, Y están pidiendo cuanto menos, por ejemplo, que Zaplana entre en la cárcel. O sea, a mí me parece eso realmente en alguna medida de juzgado de guardia, como se puede decir, si la corrupción está realmente hecha, aunque él sigue negando de que realmente esto sea así, ¿no? En el caso de los del PSOE, por ejemplo, prácticamente los que han estado en los ERE, pues no han entrado prácticamente en la bueno, hay prisión, una han habido, diferencia, ¿no? Que claro, la han pagado los del PP, pues vamos a decir, por lo que hicieron. En cambio, los del PSOE, siendo condenados, han salido finalmente en libertad. claro, Cosa que yo no deseo que nadie vaya a la cárcel, pero bueno, indica claramente ahí ha habido una influencia, ¿no? Y claro. una presión para retorcer la No, y ley, las ¿no? Con lo rebajas de cual, condena a pesar de que el Poder Judicial había considerado de que esto era así. Sin embargo, digamos, me parece que fue el Tribunal Constitucional que rebajó las penas, y esto sinceramente hace pensar de mucho en los criterios que se tienen en el tema judicial y en el tema de aquellos que realmente, digamos, cometen infracciones de este tipo de corrupción, ¿no? claro, y eso toca lo que ya hemos hablado otras veces, que es la colonización de las grandes instituciones que suponen un check and balance, que llaman en Estados Unidos un equilibrio de poderes, Ujú, para que ningún gobierno pueda, pues, convertirse en una tiranía, ¿no? Que sería lo que acaba siendo un gobierno cuando no hay nadie que le mantenga equilibrado, ¿no? En cuanto a no llevar adelante cualquier cosa que quiera y que se le ocurra. La última, por cierto, ha sido la, la dirección de Radio Televisión Española, el comité directivo, no sé ujú. ahora mismo el nombre que le dan, lo han cambiado para ampliando el número, de forma que se reduce los que nombra el Senado, que los que nombra el Senado ahora hay mayoría del PP, y aumentando los que nombra el Congreso, que ahora el Congreso, claro, la mayoría es el PSOE más las fuerzas Sí. que Ujú. están colaborando con el En PSOE, coalición. que no gente que le importe mucho España, ¿no? En general, sino más bien sus propios intereses, en bastantes ocasiones opuestas a lo que consideramos muchos el interés común. Y claro, esto supone, pues, lo que estabas diciendo antes, el principal medio de comunicación, que es Radio Televisión Española, que se añade ahora también otra cosa, que hubo una manipulación ahí un poco oscura con el programa de Broncano, ¿no? De Ujú. la Resistencia, para hacer oposición a Pablo Motos, porque es de derecha, es que es verdad, es un programa más bien de derecha. Pero claro, la televisión pública no tiene que ser ni de derecha ni de izquierda, sino Claro. ser informativa, ¿no? Y ha puesto este señor para quitarle audiencia, cuando en una televisión pública, pues este señor le encanta a la gente joven, pero claro, sus programas tú los ves y es, pues, muy propio de promocionar una línea de pensamiento de la gente joven
que tiene, para mí es poco edificante, ¿no? Es de cuánto sexo practica usted, cuántas veces, cuánto dinero tiene, en fin. Claro. Es cualquier tipo de valores, menos valores que sean positivos para construir una sociedad sólida, fuerte y próspera, ¿no? Eso sí tiene atractivo porque indudablemente lo tiene. Eso pasa ahí, pasa con el Poder Judicial, el Consejo General, etcétera, etcétera, la Fiscalía, que espero que todos ya nos demos cuenta de que no es alguien que fiscaliza, sino es alguien servil con el gobierno para defender al gobierno y atacar al resto de las personas. Y el posible control de los medios, que está ahí como una espada de Damocles que quieren hacer para controlar y dejar solo los medios fiables, que al final, ¿quién decide qué medio fiable? Pues los que ellos digan, ¿no? Con lo cual claro, se convierte otra vez en un control. En fin, es una... Y 6 años va a durar el ejercicio que no tiene nada que ver con la democracia, ¿no? Es justo claro, lo opuesto, ¿no? Como lo queramos llamar. Y 6 años va a durar prácticamente el mandato de esta directiva que se ha establecido ya en Radio Televisión Española, o sea que estamos hablando de un periodo no mínimo, es decir, 3 o lo que fuera, ¿no? 6 años, eso es mucho tiempo. Sí, de hecho, mira, yo veo no veo mucha televisión, pero siempre que puedo intento ver diferentes, por ejemplo, sobre todo Antena 3 y La Sexta, ¿no? Porque Antena 3 más bien de derecha, La Sexta es más bien de izquierda, y veo las tertulias y tal, e incluso aunque se nota el sesgo y cierta presencia mayoritaria de quienes están de un lado o de otro, pero hay cierto equilibrio, ¿no? Pero yo, por ejemplo, he visto televisión española, a veces las tertulias que por la noche, ¿no? Ya antes de acostarme, y son programas que son para justificar y dulcificar y dejar bien al gobierno, ¿no? En el tema que sea, ¿no? Cualquiera. Con lo cual, claro, si eso pasaba antes, lo que va a pasar ahora es que Televisión Española se convierte pues en otra arma del gobierno para tener un control mental de la gente que lo escuche, ¿no? Sin escuchar demasiados debates de quien no piensa lo mismo. Claro. Y esto, ya digo, es muy preocupante. O sea, esto está claramente distorsionando lo que es la democracia como debería ser. Y ahí entra el último tema, antes de para que no se nos pase el tiempo, que he puesto ahí el uso de Ayuso, ¿no? Sí. Que al final siempre está en medio de todo, lo consigue. O sea, no verás ninguna figura pública que consiga estar en el ojo del huracán o en el centro de atención más que ella, ¿no? Incluso más que el presidente del gobierno a veces, ¿no? Sí. Y claro, ahí es un punto y aparte. Hay que reconocer, a mí, al margen de las ideas, ¿no? No estoy diciendo aquí ni de votarla ni dejar de votarla, pero es un personaje simpático y único, ¿no? Lo cual es como en el fútbol, ese futbolista que regatea y que hace cosas que nadie hace, ¿no? Pues claro, esté en el equipo que esté, al final te resulta, dice, este es un ejemplar que es una especie a extinguir, ¿no? Y esa mujer de apariencia frágil, pero de carácter evidentemente muy fuerte, pues él se está enfrentando a Pedro Sánchez y de una forma o de otra consigue hacerle frente, ¿no? Y que la última ha sido este encuentro que había con ella a nivel, como ha hecho con los diferentes presidentes autonómicos, y que se negó a ir, lo cual ha generado un escándalo. El gobierno ha dado razones absurdas, ¿no? Como que había hecho absentismo laboral. Digo, pues Pedro Sánchez, que estuvo 5 días sin trabajar porque estaba enamorado y le dolía mucho lo que le habían hecho a su esposa, no sé eso cómo se llamaría. Bueno, es una tontería de argumento, ¿no? Pero sí que es verdad, hay dos. Decía Ayuso también que es que la había insultado. Bueno, la verdad es que ella ha insultado a Pedro Sánchez, ¿no? O sea, quiere decir que tampoco de su boca han salido cosas muy bonitas para el presidente del gobierno. Pero sí que es verdad que hay una persecución y un acoso a la persona, ya no digo a la presidenta, sino a la persona de Ayuso, que no ocurre con ningún político. Es decir, la ha investigado la familia, aunque después han quedado exculpados, ¿no? Al padre, que ya falleció. A su pareja está claro que la han ido a por él porque era pareja de Ayuso, por cosas que además ocurrieron antes de ser pareja de Ayuso, pero claro, ahora personalmente está vinculado con él. Y de una forma en la que hay, pues eso, revelación de secretos, en fin, persecución clara, ¿no? Una actuación que indica que de una forma clara, sin argumentos contra ella, porque contra ella no han podido tener nada, pues la están persiguiendo. Y claro, que a ti te persigan y te acosen, y después además te lleven a una reunión en la que ya está todo decidido, porque esto era en teoría para hablar de la subvención o el aporte económico del gobierno a las autonomías
el tema de Cataluña, etcétera, ya está todo decidido. Entonces ella decide no ir y es lo que ha tenido más repercusión de todos los presidentes autonómicos que han ido, ¿no? Claro. Es verdad que esto le queda un problema a Feijóo, pero mira, ahí Feijóo, el gobierno le está acusando de débil por no poner firme a Ayuso. Eso se puede interpretar así, pero a mí por otro lado me gusta que Feijóo tenga la capacidad de asumir a la Ayuso difícil sin pelearse con ella, ¿no? Claro. Porque claro, la impresión que da con Pedro Sánchez es que él dice que se haga esto y todo el mundo lo hace. De hecho, él da una consigna y la repiten. Tú oyes un ministro y has oído a todos, ¿no? Porque todos repiten lo mismo. Claro. Esa capacidad de aceptar y de incluir en su equipo a alguien que no siempre está de acuerdo con él y que actúa de forma diferente, incluso intentar entenderle, ¿no? En estos aspectos personales de que ella sufre algo que no sufre el resto de presidentes autonómicos. De presidentes. Aunque me hubiera gustado que fuera, pero bueno, entiendo también, me parece lógico, ¿no? Claro. Y los presidentes autonómicos también se han sumado a la opinión de Feijóo, Han comenzado a contar a decir que al respecto de Ayuso pues está también en ese sentido en su derecho de poder hacer esto que ha realizado, ¿no? Porque hay algo especial, digamos, que se está haciendo. Hay libertad dentro del partido, ¿no? Para disentir y no tener que exactamente convertirse en un ejército uniforme, ¿no? El que siempre hay que hacer exactamente lo que diga el líder, ¿no? Eso suena a Corea del Norte, ¿no? Prácticamente. Entonces, y ella consigue sacarle los colores, ¿no? Porque además la han querido comparar, por ejemplo, el tema de corrupción de su pareja, o corrupción de la deuda con Hacienda, que es una deuda que ha liquidado y ya está, ¿no? Ha hecho algo que no era legal y como muchos españoles les ha pasado. Y lo ha solucionado. Pero eso lo ha hecho la pareja, no lo ha hecho ella. Ella no está imputado en ningún caso de corrupción. No, ninguno. Y sin embargo ha dicho que dimita porque es una corrupta. O sea que... Y sin embargo Pedro Sánchez, pues su mano derecha principal del partido está imputado y se le va a investigar, se le va a ir adelante con el proceso, que es el caso de Ábalos. Su esposa, pues vamos a ver en qué termina, pero hay sospechas con indicios de que también, y todos los tejemanejes que está teniendo con todos los partidos políticos de dudosas intenciones. Entonces, claro, que intente compararle a ella con eso, pues es bastante friki, ¿no? Y yo creo que ahí Ayuso es donde gana fuerza, ¿no? Porque le canta a las 40, ¿no? Y se las canta más con cierta gracia, ¿no? O sea que, aunque te pueda gustar o no la política o la persona de Ayuso, que a mí, ya digo, me cae simpática. Yo y le vayas a votar o no le vayas a votar, porque el hecho de que te caiga simpática no significa que la vas a votar, ¿no? Hay algunos que piensan que en cuanto hablas algún aspecto bien de alguien, ya inmediatamente te asocias. Claro, sí. No, hombre, yo conozco gente del Matas un perro PSOE, y te llaman mataperros. Encantadora, y de hecho hemos estado con ellos y hemos comido y hemos tomado un café y vamos... a gustísimo, y no quiere decir que vayamos a votar o no. Es que aquí hay que distinguir la buena relación personal de la intención de voto, que es un programa, es una agenda, que es otra cosa diferente. Isabel Ayuso, pues uno, como dice ella, se iría de cañas con ella con buen gusto, ¿no? Para charlar de cosas, ¿no? Así que pues esa es la situación en la que estamos. Claro. Pedro, estamos prácticamente con tiempo vencido. Si quieres en 30 segundos cerrar esto que estás, digamos, para pasar ya al poema. Sí, enlazo con el poema. Es decir, que todo esto es un mundo de locos, ¿no? O sea, yo realmente, no sé la sensación de los demás, pero lo que yo para mí antes era, pues esos partidos con diferentes posiciones, que discutían, que dialogaban, que a veces coincidían, se ha convertido en una pelea de gallos, ¿no? O sea, esto no tiene a veces ni pie ni cabeza, y aunque le saquemos sentido en estas conversaciones que tenemos, y lo cual ya es mala señal, ¿no? Pero vamos, está pasando en Estados Unidos, está pasando en Argentina, está pasando en casi todos los sitios, ¿no? O sea, es como que la gente de repente parece que se ha vuelto loca, ¿no? Y yo ahí y el poema tiene que ver con eso, aunque parezca poesía, pero tiene su sentido de que al final el sentido real de las cosas lo tenemos en el Señor, ¿no? En la Biblia, en la palabra de Dios. Ahí vemos una claridad de las cosas, es decir, lo que es correcto y lo que es incorrecto, con cierta zona de grises, ¿no? Que a veces no todo está tan claro, pero la mayoría de las veces sí, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí los creyentes, en el sentido de los que seguimos a Jesús, porque hemos tenido con él un encuentro y le hemos descubierto, ¿no? Y nos ha cambiado la vida, deberíamos ser levadura que fermente todo esto, ¿no? No sé hasta qué punto. Y ahí yo creo que estamos fallando, fíjate. Porque yo veo, por ejemplo, en Latinoamérica hay países como Guatemala, es decir, casi el 50% de la población evangélica,
y los índices de corrupción, etcétera, no han cambiado mucho. Claro, claro. Y ¿eso qué quiere decir? Pues que a veces el evangelio que estamos... Sí, que nuestra levadura no es auténtica, ¿no? Nuestra levadura no es la levadura del evangelio. Y quizás no, en la práctica no sea la realidad que vivimos. Uh-huh. Porque yo creo que cuando hay yo qué sé, si tú ves un matrimonio feliz que se quiere de verdad, no en plan meloso y tal, que se quiere de una familia unida, ves la iglesia como comunidad, que hay una buena relación, que hay una ética, que hay un respeto, que hay un saber discutir las diferencias, que hay un trabajo continuo para mejorar las cosas. Yo creo que eso al final la gente lo está viendo que hay alrededor. Y yo creo que eso sí que ocurre en parte, o sea, no hay que ser catastrofista, pero no llega a ser lo que debería ser con la cantidad de gente. Ya digo, Latinoamérica es el caso más llamativo, porque allí la población hay una inmensa cantidad de ellos, pero incluso Estados Unidos, ¿no? Vemos que a veces hay mucha población evangélica, pero después hay escándalos y corrupciones que también afectan a la población evangélica, con lo cual yo creo que ahí deberíamos también de hacer autocrítica y decir, tenemos que ser más coherentes con lo que creemos, ¿no? Claro. Y como dice ahí el texto de Ezequiel que me inspiró el poema, es que le dice Dios al profeta, profetiza tal, dice, profeticé y entró espíritu en ellos y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Es decir, ese ejército grande, ejército de paz, ejército que trabaja, ejército que ejerce el bien hacia los demás, es lo que deberíamos ser, ¿no? Antes que incluso estos temas políticos, ¿no? Que estamos hablando. Claro. Y a influir, ¿no? Porque yo entiendo que uno puede estar, por muy mal que esté un partido, sea el PSOE, sea el PP, sea el que sea, uno puede ser parte para intentar influir si se siente identificado con ese partido, pero no para dejarse llevar, ¿no? Y ser parte del problema. Hay que ser parte de la solución. Y eso tiene un precio, eso tiene un coste y un esfuerzo ético, pero debemos hacerlo. Y a nivel interno también, ¿no? Sería un poco Sí, como el resumen, la conclusión de esto. Me parece que hemos perdido la conexión, Pedro. Así que ahí queda ese resumen y dice Ezequiel 37 del 9 al 10, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Pedro, me parece que ya te tenemos, ¿no? Aquí estamos, sí, no sé qué ha pasado. Sí, bueno, ya sabes tú ahí también, la tecnología sí, no es perfecta. ¿Estás preparado para el poema, querido Pedro? Sí. Pues adelante, control. Las alondras enloquecieron al naufragar el horizonte. Dispararon sin ningún éxito varias ráfagas de sueños al corazón de los coyotes. La alameda perdió su murmullo y todas las hadas del bosque huyeron para buscar refugio en la armadura de los robles. Profetiza, hijo de hombre, profetiza, como mil aguas, la voz del Eterno resonó en la corriente de la brisa. Ven, espíritu, sopla tu aliento, inunda de luz y renazca la vida. Y de lo que yacía todo disperso, yermo entre besos de espinos, se levantó poderoso un ejército armado de paz y grande en extremo. El título del poema, Enloquecieron las alondras. Y querido Pedro, ¿dónde podemos volver a leer este poema? Porque esto hay que leerlo un poquito detenidamente. Son lindas las expresiones, los giros que realmente realizas, pero hay que entender lo que estás queriendo decir allí, y eso lleva un tiempecito, a mí me pasa, ¿no? Cuando oigo poesía así leída de rápido, pues me quedo con la belleza un poquito de las imágenes, ¿no? que se dan, pero no coge uno todo el sentido, ¿no? Pero sí, está en Protestante Digital, en la barra de opinión, bajando, hay una sección que mira azul, que es donde están mis poemas, y ahí pueden ver este y todos los anteriores. Pues estupendo, muchísimas gracias, querido Pedro, y gracias por haber estado con nosotros. Si quieres agregar alguna cosita en 30 segundos. Nada, que convivamos dialogando a veces para discutir, en el sentido inglés de discussion, de compartir diferentes opiniones, pero tengamos siempre el bien común como propósito, ¿no? O sea, claro, que el bien común puede suponer lucha, pero hay que trabajarlo, ¿no? Y esto tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la familia, pero que es una oportunidad de lo que es ser persona, de lo que un ser humano tiene
para aportar a los que nos rodean y a las generaciones venideras, ¿no? Y esto es un desafío y a la vez es un privilegio el poder hacerlo. Vamos a aprovecharlo. Que efectivamente, que divididos no vamos a conseguir nada, nos necesitamos, así que todos somos España y es lo que hay que construir. Pues querido Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nada, hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Hasta el próximo miércoles, señor. Un abrazo hermano. Un abrazo.